Buenas noches, ingeniero. Se ve la pantalla y se escucha el audio. Ya, muchas gracias, les agradezco. Bueno, normalmente empiezo siempre presentándoles este proceso de construcción de una carretera para que ustedes conozcan los equipos de construcción y los materiales también de construcción de carreteras en, en nuestro país, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en todas partes del mundo, ¿no? Los materiales son siempre similares. A lo largo de la presentación, si hay alguna duda, alguna pregunta, paramos un ratito, explicamos. La idea es aprovechar lo más que podamos, ¿no? No siempre podemos ir a ver al sitio de obra de alguna carretera que esté en ejecución, y si vamos, solo vamos a ver alguna actividad, unas 2 o 3 actividades. Entonces, acá ustedes tienen todo un resumen completo del proceso de construcción de la carretera. En otras presentaciones vamos a ver también el reciclado de pavimentos flexibles, ¿no? De carreteras con estructura de pavimento flexible. Hay pavimento flexible y pavimento rígido, dependiendo de la zona, de los tipos de materiales disponibles, se tomará la decisión de construir una estructura de pavimento rígido o pavimento flexible. Entonces, esto que les voy a mostrar es una presentación que hice hace años atrás, primero en Cochabamba, en el primer congreso de estudiantes de ingeniería civil, que se realizó en Cochabamba. Después hice también algo en Oruro, intenté en La Paz, pero no pude ir, no pude viajar. Otra presentación aquí en Santa Cruz, en el CONEIC. Entonces, un resumen de diapositivas, de presentaciones, de proyectos de carreteras construidos en Bolivia, en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ya. He tenido la suerte, la bendición de Dios para poder conocer otros países y otras carreteras que me permiten entonces compartir con ustedes esas experiencias. Por eso la importancia de que ustedes participen, pregunten, que conozcamos bien los materiales con los que vamos a construir la carretera, ¿no? Eso es fundamental a la hora de tomar decisiones. Ya en las clases que sean presenciales vamos a conversar un poco más sobre algunos otros aspectos y hacer más que todo ejercicio, ¿no? Las presentaciones vamos a hacer en PowerPoint, tal vez por Zoom nomás, porque todavía los equipos no están en buenas condiciones allá en los módulos de la universidad. Así que algunas vamos a hacer en Zoom, pero nos vamos a poner de acuerdo con tiempo para no perjudicar a nadie. ¿Algún comentario que quieran hacer, tal vez? Bueno, iniciamos. Después del proceso de licitación de una carretera, damos inicio a la construcción del campamento, ¿no? Es la primera actividad que vamos a realizar siempre, ¿no? Si no, ¿dónde van a dormir los trabajadores? ¿Dónde vamos a almacenar combustible, diésel? Entonces, lo primero siempre, instalar campamento, ¿no? Lo que se llama también como instalación de faena, cuando estamos construyendo una casa, una vivienda, ¿no? Ese es el primer ítem que hay en todos los proyectos, instalación de faenas o instalación de campamento. Este es un campamento de un proyecto allá en Argentina, por ejemplo, donde, bueno, se tiene casi todo ahí en el campamento, ¿no? No solo es el campamento para los dormitorios de los trabajadores, la oficina, enfermería, sino que además ahí mismo está instalado la planta de asfalto, la planta chancadora o trituradora, el acopio de piedra, una planta de estabilizado, está la cantera de basalto, en la parte superior izquierda, ahí dice cantera de basalto, de ahí se está explotando la piedra con dinamita, porque es un yacimiento de roca dura.
el basalto, donde ahí se explota y se transporta por este caminito hasta la planta trituradora. Ahí se procesa, se tritura, se muele, se hace el acopio. Si hay necesidad, utilizamos la estabilizadora de materiales, de agregado grueso, intermedio y fino para entrar en granulometría, ¿ya? De ahí mismo se puede utilizar ya parte de ese material de los acopios de piedra hacia la planta de asfalto. Vamos a mezclar con asfalto los agregados. Generalmente mezcla asfáltica en caliente, a temperaturas elevadas, la piedra a 180, el asfalto a 160, dependiendo del tipo de asfalto, ¿ya? Ahí está. Vamos a ver en diapositivas más grandes todos estos equipos, pero solo para mostrarles todo el campamento, ¿no? Acá tenemos un almacén donde se cuenta con todos los repuestos de mayor necesidad que hay en las obras, ¿no? Para no tener que ir a mandar a comprar, pedir, etcétera. Entonces siempre hay un stock de las piezas más importantes, de desgaste más rápido que se producen en el almacén, ¿no? El taller de reparaciones, la oficina de ustedes, ¿no es cierto? Va a estar aquí también laboratorio de suelos, asfaltos, hormigones, el taller de soldadura y una enfermería para situaciones de accidentes que tratamos siempre de que no sean accidentes graves, ¿no? Que sean accidentes leves. Entonces, es siempre necesario, es obligatorio, los pliegos de licitación van a exigirnos que dispongamos de una enfermería y dependiendo de la cantidad de personal tiene que haber un médico y una ambulancia especial con lo mínimo necesario para que en situaciones de emergencia el personal afectado pueda llegar hasta un hospital y reciba una mejor atención, ¿ya? Este es entonces, jóvenes, un campamento para la construcción de la carretera, ¿no? De aquí ustedes salen, el ingeniero superintendente de obra o jefe de proyecto sale y ya puede ir a la planta trituradora, a la chancadora, el acopio, la cantera de basalto, ver si se está produciendo carpeta asfáltica, también administrar la reparación de los equipos, etcétera. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre esta primera diapositiva? Estoy aguardando preguntas, jóvenes, o estoy explicando demasiado bien. ¿Nada? Pasamos entonces. La primera actividad que vamos a realizar después de instalar nuestro campamento es el desmonte, ¿no? O retiro de la vegetación por donde se va a construir la carretera. Previo a eso hemos hecho trabajos de topografía. Entonces contratamos ingeniero Carreño y los alumnos de topografía vinieron, hicieron el replanteo del eje y ya está trabajando ahí el tractor en las tareas de desmonte, que consiste en el retiro de toda la vegetación y arbustos a lo largo del eje de la carretera en el ancho mínimo necesario, ¿ya? En el ancho mínimo necesario para la construcción. No hablamos de anchos máximos, ¿no? De anchos mínimos, nada más, para no afectar la vegetación. Hacemos el desmonte solo en la área donde es necesario, no más de eso, para no generar un impacto ambiental negativo en la flora y lo mismo en el suelo. Acá vemos un árbol donde el personal de punta de camino llamamos al sitio donde está la carretera en construcción, ¿no? Hasta el kilómetro donde tengamos ya construida la carretera, por lo menos a nivel de terraplén puede ser, se está construyendo capa por capa, entonces ya hay un avance de obra, ¿no? Entonces, acá había un árbol enorme donde el personal al mediodía almuerza, toma su té también
y se resguardan en la sombra del árbol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con él? Esto es lo que pasó con el árbol, ¿no es cierto? Son las cosas que hoy en día ya no nos van a permitir hacer, ¿no? Tal vez en mis tiempos sí, hoy ya no. Hoy el tema ambiental es exigente en todos los países y se trata siempre de preservar todas las especies vegetales importantes, ¿no? Entonces acá lo que se ha debido de hacer es únicamente, si está la carretera en construcción, desplazar un poco el eje de la carretera y pasar por un lado del árbol, ¿no? Y a lo más tal vez cortar un poco algunas ramas de aquí, nada más, pero construir y preservar esa especie. Esto solo nos muestra, por ejemplo, cómo es que se hizo, ¿no? Para salvar un árbol pequeñito, ¿no? Comparado con el anterior que vimos, ¿no es cierto? Acá un árbol pequeño, pero ya la conciencia ambiental obliga ya a hacer este tipo de situaciones, ¿no? Acá hacer una especie de variante, una curva para proteger ese árbol, que con el tiempo va a crecer y lógicamente va a ser mucho más grande, ¿ya? Y todo es desierto, ¿no? Aquí, el único árbol también. Entonces justifica hacer ese pequeño quiebre. Que cuesta más plata, ¿no es cierto? Antes, a mí me enseñaron que la línea recta era lo mejor, ¿no? En mi tiempo solo hablábamos de línea recta, evitábamos curvas, ¿no? Hoy en día ya no es así, ¿ya? Para preservar especies importantes de árboles o árboles en general, o algún cauce de un río, de un arroyo, algún área bonita de paisaje, alguna laguna, hacemos este tipo de quiebres, ¿no? ¿Sí? No siempre está previsto este quiebre en el diseño original, pero ya en obra, durante la fase de construcción, se observa el árbol y el ingeniero ambiental va a solicitar que se haga una pequeña variante para evitar derribar el árbol, ¿no? Entonces, no siempre está en el diseño original, en los planos, hacer este tipo de situación, pero durante la ejecución se va modificando un poco el trazado geométrico. Acá, en algunas situaciones, para atravesar un sector de montaña tenemos que hacer la excavación en roca con explosivos. Este es el equipo que hace el proceso de perforación de la roca, ¿no? Es un drill perforador, se llama así drill perforador de orugas, ¿no? De orugas, no es de neumático, donde toda esta varilla que vemos acá penetra dentro de la piedra hasta cierta profundidad, deja un hueco. Ese hueco luego tenemos que rellenar con un poco de el nitrato de amonio, la dinamita, el fulminante, la mecha, etcétera, ¿no? Y hacemos de eso varias perforaciones, ¿no? Unas 50, 60, 80, dependiendo. Y luego se hace la explosión, ¿no? Simultánea. De los 80, 50 perforaciones, hacemos la explosión en roca, con los cuidados respectivos. ¿Algún comentario? Bueno, hasta aquí estamos viendo nada más todo el proceso de desmonte, la excavación. Sigamos. Acá hay otra excavación en roca con explosivos. Fíjense la magnitud del corte, es importante, ¿no es cierto? Es alto. Comparen con las dimensiones de una volqueta, de un camión fuera de carretera, se le llama este, porque la trocha es más ancha de lo normal. Aquí arriba está el tractor trabajando, ¿ya? Se ha hecho primero la perforación, la voladura en roca y el tractor está empujando la piedra abajo para que la pala cargadora cargue a la volqueta y ella va a descargar este material en la chancadora o trituradora, procesar el material
O sirve también la piedra para salvar algunos obstáculos de terreno blando, terreno fangoso, los yomomos, los curichis que decimos, ¿ya? Ahí se ve la magnitud del corte, ¿no es cierto? Seguimos en el mismo lugar, ¿no? Pero después de un tiempo ya, cómo se hizo el corte. Y el corte final es este, después de haberse ya construido y pavimentado ese tramo, ¿no? Ese sector de carretera. Ahí está su profesor, años atrás, para que me crean que estuve, que no se las estoy charlando. Y la magnitud importante del corte, ¿ya? ¿Algún comentario? Hablen, aunque sea para el próximo, pero hablen, jóvenes. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta, ¿las explosivos dinamita, a qué distancia más o menos se saben colocar? Ya esa es buena pregunta, ¿no? Va a depender del tipo de piedra, ¿no? Depende del tipo de roca. Hay roca más blanda, hay roca más dura. Y cuál es el objetivo del corte, ¿no? Por ejemplo, acá se puede hacer generalmente a 2 metros, ¿no? Una malla de 2 por 2 metros. En cada 2 metros se va colocando el explosivo, ¿no? Eh, y ahí nos va a salir roca de determinadas dimensiones, ¿no? Piedra de repente de 30 por 40, 40 por 40. Si queremos obtener una roca de menor tamaño, entonces vamos a acercar las perforaciones. Ya no vamos a hacer cada 2 metros, sino una malla de 1,5 por 1,5 o 1,80 por 1,80. Así, ¿no? Va a depender. Si estamos haciendo la explotación para mandar la piedra a la chancadora, nos interesa que la piedra resultante de la voladura pueda ingresar al buzón de la chancadora, ¿no? Pues si sale piedra muy grande, se tranca la chancadora, no puede moler. Entonces, de acuerdo a eso, se va viendo cuál es el espaciamiento que podamos dar, ¿no? Tanto en espaciamiento como en profundidad, ¿no? Podemos perforar 1,5 metros, 1,80 metros, 2 metros, 3 metros, ¿ya? Dependiendo de eso. Ese es un trabajo, una tarea aparte, ¿no? Que es como una profesión esto de manejar explosivos, ¿no? Alguien puede hacer su tesis sobre lo que está preguntando su compañero. Cada cuánto voy a hacer la perforación, ¿no? Entonces, depende del tipo de roca, ¿no? Muchas veces se contrata un geólogo para ese tipo, un geólogo especialista en voladura, ¿no? Y de él uno aprende también, pues, ¿no? Una tesis para hacer cálculo de espaciamiento de perforaciones en roca, ¿ven? A lo largo de las presentaciones les voy a dar dando siempre ideas para posibles trabajos de tesis, ¿no? De trabajo final de grado. Más adelante vamos a ver otras perforaciones también. En otros sectores hacemos, bueno, a lo largo de toda la carretera hay que hacer siempre el descape de la capa vegetal, el material orgánico, que no es apto como fundación para el cuerpo del terraplén y después la construcción de las capas del pavimento. Entonces, retiramos siempre este material, pero no botamos, no vamos a botar todo este material que es rico en nutrientes, ¿no? Nos va a servir para recuperar algunas áreas, sembrar pasto, grama, alguna vegetación, etcétera. Nos sirve para proteger los taludes. Entonces hacemos ese trabajo de escape. En algunos sectores vamos a encontrar este tipo de situaciones. Cuando uno está empezando a trabajar en carreteras, uno se asusta, ¿no? Ve esta situación y dice, ¿cómo voy a construir acá? Sale agua, hay un ojo de agua, ¿ya?
Si no sabemos, hay que dejar trabajar al personal. Ellos ya saben porque están 20 años. Algunos están 15, 20 años trabajando en carreteras y ya saben cómo van a solucionar eso, ¿no? Si no sabemos nosotros, miramos nada más y el capataz va a decir, ¿no? Traigan la retroexcavadora, saquen material, caben y se va a sacar todo ese material malo y se va a sustituir con otro de mejor calidad, ¿no? ¿Ven? Ahí está la excavación. Toda esta piscina después la vamos a rellenar con un suelo arenoso. También se puede rellenar con piedra, dependiendo del suelo que tengamos ahí. Una camada de piedra aquí también es ideal, ¿no? Que sirve como material drenante y como un piso más sólido para la fundación de las capas del terraplén. Cuando se corte, volvemos a ingresar, nos quedan 9 minutos. Esta es otra de las actividades que se va haciendo cuando estamos construyendo el terraplén. Ya por adelante podemos ir construyendo las alcantarillas o los tubos, con tubos de hormigón, ¿no? Estos tubos son de 1 metro de longitud cada uno. Entonces aquí vamos a contar cuántos metros tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 metros de longitud, ¿no? Para que después se construya el terraplén, sube, va el terraplén, baja, y vamos a tener una carretera generalmente de 730 metros de ancho, más 1,5 metros a cada lado de berma, son 1030, de 1030 metros de ancho, ¿no? Incluyendo calzada de 730 y bermas de 1,5. La berma puede ser de 1,20 también o de 1 metro, dependiendo, ¿no? Acá se ve la construcción de un puente. Para eso vamos a tener que desviar el cauce del río, del arroyo, ¿no? Procurar siempre trabajar en época seca y para poder salir bien de las fundaciones, ¿no? Hoy en día ya los métodos constructivos actualizados prevén, por ejemplo, ya con piezas prefabricadas, ¿no? Que se las ha hecho ya en una planta de hormigón. Entonces ya no se hacen los encofrados que estamos viendo ahí, ¿no? De una de las vigas. Ya directamente vienen ya fabricadas en un tráiler especial para transportar vigas, viene y en el sitio de obra se iza con grúa y se coloca ahí, como armando un rompecabezas, ¿no? Esas vigas ya han tenido control de calidad, resistencia del hormigón, están aprobadas por la supervisión, etcétera, ¿no? ¿Ya? Este método es todavía ya antiguo, de encofrar, hacer los vaciados, etcétera, ¿no? Un comentario ahí que dice, la mayoría de las veces solo prestamos atención a la naturaleza cuando ella se enfurece, ¿no? Es verdad, ¿no? Hoy en día el ingeniero civil es un poco también ingeniero ambiental, ¿no? Entonces tiene que ir viendo de cómo cuidar, proteger el área que circunda el proyecto, ¿no? Sitios bonitos o algo que los va a utilizar después como área de descanso, como un mirador paisajístico, etcétera, ¿no? Este lugar, por ejemplo, está cerca de la carretera, entonces tiene que haber un área, una zona de parqueo para que los conductores se detengan con comodidad, con seguridad, se bajen y se refresquen ahí un rato en el agua, alguien que quiera bañarse. Alguna familia que esté viajando también puede hacer eso. Entonces se busca también de dar esa comodidad al viajero, ¿no? Después de haber hecho el retiro de la capa vegetal, después de haber hecho el retiro
retiro de la capa vegetal, hacemos la preparación del terreno de fundación. ¿Sí? Preparación del terreno de fundación. Entonces, consiste en remover o escarificar, decimos. Esta es la motoniveladora y tiene escarificadores aquí atrás. Se rompe unos 20-25 centímetros del suelo. Se remueve. Si está con exceso de humedad, vamos a pasar un tractor agrícola con Romplaun hasta lograr la humedad óptima y compactar. Si le falta humedad, como en este caso, vamos a pasar un camión aguatero para que incorpore agua, ¿no es cierto? Y hacer después la mezcla también con el tractor agrícola, con Romplaun, unos 2 o 3 tractores de lo que utilizan los agricultores. Darle humedad próxima a la óptima y luego compactar, ¿no? Normalmente compactamos al 92%, al 93%, dependiendo del tipo de suelo. El aguatero tiene que estar bien calibrado, fíjense la distribución, ¿no? Como un abanico de agua, ¿no? Muchas veces antes se utilizaban los aguateros ahí con perforaciones nada más, irregulares, ¿no? En una parte caía más agua, en otra menos agua, entonces alguna parte estaba más húmeda, otra más seca. Traía problemas, ¿no? Hay que hacer los ensayos de granulometría necesarios en laboratorio, ¿no? Hacemos granulometría, los límites de Atterberg, el límite líquido, el límite plástico, y luego calculamos el índice de plasticidad para ver si es un suelo arcilloso, si es un suelo arenoso, es un limo. Es un ritmo natural, etcétera. ¿Ya? Ahí están los ensayos que ustedes hacen en el laboratorio, ¿no? ¿Han hecho ya ensayos de laboratorio? Los límites de Atterberg. ¿O sigue el problema de que después de carretera recién hacen los ensayos? ¿O están haciendo? A ver, alguien que me cuente cómo anda la cosa en el programa de ingeniería civil. Estamos queriendo trabajar en la reacreditación de la carrera, entonces es importante que identifiquemos algunas cosas que hay que corregir, ¿no? Esto, por ejemplo, debiera de haber estado ya como materia anterior a Carreteras 2 para que ustedes entiendan mejor. Les pregunto si está así, está antes, o está igual, o está después. Buenas noches, ingeniero. Sí, está antes. El límite líquido, el límite plástico, lo vemos en solos 1. Han hecho también ensayo del CBR, el valor soporte. Sí, ingeniero. Sí, Bueno, está bien. Es bueno eso, porque antes les daban casi junto con la materia, ¿no? Y está bienísimo eso. Entonces tienen las herramientas. Ya podemos hablar de suelos A1, A2, A3, A4, A6, etcétera, ¿no? Vamos bien. Ahí está el índice de plasticidad, que es importante en carretera. Lo ideal es trabajar con materiales que sean no plásticos, ¿no? Lo ideal es que sean materiales no plásticos. Y el mejor material es el suelo A240. El mejor material es el A240. Se va a cortar, jóvenes, vamos a volver a ingresar, por favor. Si hay necesidad, haremos dosificación de materiales. Por ahí un material, un suelo un suelo limoso o un suelo arcilloso se puede mezclar con arena para obtener un suelo limoso, ¿no? La arcilla con arena nos puede dar un suelo limoso con un mayor valor soporte que la arcilla pura, ¿no? Hay que ver que los procesos de mezclado que se hacen en laboratorio después se cumplan en campo, ¿no? En punta de camino.
Todo esto es trabajo de laboratorio, dosificaciones, dosificaciones y más dosificaciones. Se ve, ingeniero. Ya, gracias. Todo lo que hacemos en laboratorio, jóvenes, en pequeña escala, después tenemos que hacerlo en campo, ¿no? Mezclamos materiales, todo eso, pero el laboratorio pues es bonito, ¿no? Tenemos todas las condiciones, la comodidad y para medir bien, ¿no? Tantos kilos de tal material con tantos kilos del otro, mezclar. Pero después eso hay que hacerlo ya en escala real, en punta de camino, ¿no? Cómo mezclamos una volqueta de arena con una volqueta de limo. Hay que dosificar, hay que ver bien. Sigamos. Ahí está el ensayo de Proctor. Ustedes ya conocen también. El ensayo Proctor nos sirve para determinar, todos saben seguro, ¿no? ¿Para qué sirve el ensayo de Proctor? Vamos, Quique. ¿Para qué nos sirve el ensayo de Proctor? ¿Ya han llevado suelo? Tendríamos que saber, ¿no? El ensayo de Proctor nos sirve para determinar la humedad óptima y densidad máxima de cada tipo de suelo para poder entrar en densidades, ¿no? Todos los suelos, los diferentes tipos de suelos tienen una humedad óptima para alcanzar también su densidad máxima, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el ensayo de Proctor. Después, los valores de humedad y de densidad son los que vamos a controlar ya en punta de camino, ¿no? Cuando se está construyendo las capas del terraplén y las capas del pavimento. Llámese subrasante mejorada, subbase, capa base, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el ensayo de Proctor, densidad máxima y humedad óptima del material. Y el ensayo del CBR nos sirve para determinar la resistencia del material a la penetración, ¿no? ¿Ya? En base al ensayo de Proctor, después hacemos el CBR. Los ensayos de CBR se golpean, se preparan los moldes ahí, después se los mete a inmersión dentro de una piscina con agua y ahí tenemos que ir controlando diariamente si hay expansión del suelo, ¿no? Hasta que no haya expansión, ¿no? Los suelos arenosos por lo general son no expansivos, entonces no le afecta estar 3, 4 días ahí dentro del agua. Estamos simulando una situación que es la más crítica, que los materiales estén ahí con agua, ¿no? Se da en algunas carreteras, no en todas, pero se puede dar. Siempre estamos del lado de la situación más crítica. Entonces, por eso metemos una piscina con agua para ver si el material tiene expansión o no tiene. Ahí, acá se puede ver en la parte derecha el extensómetro, que es donde leemos y determinamos si hay expansión del suelo y qué tanto, ¿no? Hacemos todo eso. Las arcillas, hay arcillas que son altamente expansivas, por ejemplo, ¿no? Después de 3 días, 4 días siguen hinchándose. Entonces hay que tener cuidado siempre con los materiales arcillosos. En lo posible no utilizarlos, ¿no? Y si los vamos a utilizar, de repente vamos a tener que hacer o colocar una estructura de pavimento de espesores grandes o hacer estabilización de suelo, una cosa, ¿no? Bueno, todos los ensayos que hemos visto de granulometría, Proctor, CBR, los vamos a hacer con los yacimientos de préstamos, ¿no? Que son los sitios de donde sacamos suelo para la construcción de las capas del terraplén. Todavía no hemos entrado a la estructura del pavimento. Hemos preparado el terreno de fundación, ahora estamos sacando suelos para construir las capas del terraplén. Ese terraplén puede variar, puede ser de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, de 5 metros de altura, ¿no? Va a depender de la topografía del terreno.
y de la velocidad directriz que tengamos, etcétera. Entonces, de la pendiente longitudinal. Entonces, estos son los sitios de donde se saca suelo para la construcción de las capas del terraplén. Este es un yacimiento de suelo arenoso, por ejemplo, ¿no? Ideal. Todos los ingenieros de carreteras buscan suelos A2-4, ¿no? Porque son fáciles de compactar, de dar la humedad óptima, alcanzar densidades, ¿no? Ellos siempre quieren facturar lo más posible cada mes, ¿no? Entonces buscan este tipo de suelos, ¿no? A veces toca trabajar con limo, pero ellos prefieren a veces hasta transportar de una mayor distancia, pero trabajar con suelos arenosos. Este suelo queda así, todo. Este es un suelo, un área que después hay que recuperarla, ¿no? Después vamos a tener que recuperar. Lo vamos a ver eso en otra clase, cuando hablemos de mitigación de impactos ambientales en la construcción de carreteras, para que se vayan ustedes acostumbrando, ¿no? Ustedes van a tener siempre un ingeniero civil que los controla, que los supervisa, igual un ingeniero ambiental. Ya no es como antes, ¿no? Como en mis tiempos que solo había los ingenieros civiles, ¿no? Ahora ya la supervisión de obra tiene el ingeniero civil y tiene el ingeniero ambiental, ¿no? Para los controles de calidad que sean necesarios. Con esos suelos vamos construyendo las capas del terraplén, como dice ahí, el porcentaje de compactación va a estar entre el 93 al 95% del T180, ¿no? La roca de voladura también no la vamos a despreciar, es el mejor material en la roca, pues, ¿no? En la piedra. Qué mejor que encontrar piedra, ¿no? Y si tenemos abundante material de los cortes ahí, roca de voladura, podemos utilizar para construir un pedraplén. Cuando es con tierra, decimos terraplén. Si es con piedra, decimos pedraplén, como se está viendo ahí en esa fotografía, ¿no? ¿Ya? Como se ve ahí en la fotografía. Colocamos una capa de piedra de 30, 40 centímetros y luego un suelo fino encima de esa capa, ¿no? Para que rellene todos los vacíos, los huecos, etcétera. Aquí no hay proceso de... Bueno, la compactación la va a dar el tractor pasando por encima de la piedra. No utilizamos compactadoras casi, ¿no? Más el tractor que para el acomodo de la piedra y que no se mueva. Y rellenamos con material fino, suelo arenoso, para rellenar todos los vacíos y los huecos. Un paisaje bonito ahí al fondo. Acá estamos viendo el proceso de cómo proteger los taludes del terraplén en construcción, incluyendo ya el pavimento, inclusive, ¿no? Las capas del pavimento. Entonces, acá es donde podemos utilizar ese material que era del descape vegetal, ¿no? Se extiende sobre los taludes de la carretera y se va plantando, se va poniendo tepes, grama, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? De proteger lo antes posible los taludes del terraplén para evitar erosiones durante los periodos de lluvia. Acá, como se ve aquí, ¿no? Acá se ha plantado y ya está creciendo la grama. No es una grama especial ni nada, ¿no? Es la misma que utiliza el dueño de esta propiedad y que cría ganado, ¿no? Esa misma vegetación, ese mismo pasto, que es la braquiaria de Cumbres, en la que la empresa constructora va a comprarle al propietario
pasto, ¿no? No le compra el terreno, le compra pasto nada más. 1 hectárea, 2 hectáreas de pasto. Y eso traslada y siembra aquí. Entonces, el objetivo es que cuando llueva, el agua va a escurrir por el bombeo que tiene, cae aquí y va disminuyendo la velocidad y no genera erosiones, ¿no? Si no hay pasto, entonces empieza a erosionarse los taludes del terraplén y vamos a tener las famosas cárcavas, ¿no? O huecos, que después hay que arreglar, hay que corregir, etcétera. Su profesor sacando fotografía. Y aquí ya se ha llegado a nivel de, en este caso es un tratamiento asfáltico doble o triple, creo era, ¿no? ¿Qué es un tratamiento asfáltico? Es un riego de asfalto, un riego de piedra. Un riego de asfalto, un riego de piedra. Cuando es un tratamiento doble. Si es simple, un riego de asfalto y un riego de piedra. Vamos a ver más adelante también. El personal, los ingenieros de obra, el constructor, el supervisor. ¿Y quién les habla? Bueno, ya hemos visto toda la parte de la construcción del terraplén y ahora queremos hablar de los yacimientos de piedra para la construcción de las capas del pavimento. Entonces se ubica, se localiza los sitios, tendría que estar en los planos de construcción de dónde se va a extraer la piedra para las capas del pavimento. En este caso se ha identificado este sitio, hay un ojo de agua ahí, entonces procuraremos evadirlo, eludirlo. Y se hace la limpieza del área, se hace la perforación en roca, ahí está el drill perforador, ¿no es cierto?, de orugas, ¿ya? Fíjense, esta pieza metálica, la que va a entrar dentro de la roca, ¿no? Y va a hacer el hueco, para luego, dentro del hueco, colocar la dinamita, ¿no? Ahí está el trabajador, tiene harto polvo para absorber, pero está con su cigarro, ¿no? Y se hace la voladura, ¿no? Ahí está la voladura. Bueno, ahí en este caso hay abundante cantidad de piedra, ¿no? Mucho mejor. Esa voladura en roca, la roca de voladura, se la transporta en este tipo de camiones, ¿no es cierto? Porque cuando es de voladura salen las aristas de la piedra, son cortantes, entonces la tolva del camión tiene que ser gruesa, ¿no? Resistente. Se lleva ese material, la piedra, a la chancadora, a la trituradora, se vacía aquí dentro del buzón. Por eso le decía, la piedra no tiene que ser muy grande, porque si no va a trancar, se va a trancar acá en las muelas, ¿no? Hay una muela fija y una muela móvil. Con movimiento vertical, tritura, muele la piedra, ¿no? Y después esa piedra triturada, prechancada, sube y cae a otro y cae dentro de un cono secundario, una trituradora secundaria, y de ahí ya sale la piedra más pequeña, ¿no? Y aquí hay todo un juego de tamices, hay aquí, ¿no? Puede haber tamiz de 1,5 pulgadas, 3/8, 3/4, 3/16, etcétera, ¿no? Todos los tamices que ustedes tienen en laboratorio, no toditos, pero por lo menos unos 3 tamices que se coloca, está aquí en la máquina, ¿no? Ya son, esos tamices aquí se llama zarandas, ¿no? Son de 1 metro de ancho por 3 metros de largo, así, ¿no? Para que la piedra caiga y va saliendo el material, ¿no? Puede salir, por un lado sale material fino, por otro lado puede salir material grueso, o podemos hacer adaptaciones para que salga el fino con el grueso ya en una sola, a través de una sola salida, ¿no? Una correa transportadora. En la chancadora ustedes pueden sacar el material del tamaño que ustedes quieran. 2,5 pulgadas, 2 pulgadas, 1,5, 1 pulgada, 3/4, 3/8, 3/16.
y ahí solo se va a cambiar la zaranda dependiendo cuál es el tamaño del material que quiera. Igual se hacen los controles de laboratorio y listo. Hasta aquí, jóvenes, ¿qué preguntas tienen? A ver, que después nos toca ya otro. Sí, bueno, es la época de estiaje que decimos, pues no, la época en que no llueve, por ejemplo, varía un poco en algunas partes, ¿no? Pero por lo general, pues, se trabaja más en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre, ¿no? Ahí es la mejor época para trabajar, ¿no? Porque noviembre, diciembre, enero, febrero, se cae el cielo, ¿no? O sea, ya llueve mucho. Los ríos van a estar con gran cantidad, con un gran volumen de agua. Entonces ahí se dificulta nuestro trabajo. Ni pensar en hacer fundaciones, ¿no? No vamos a poder hacer fundaciones, no vamos a poder perforar dentro del lecho del río, ¿no? Entonces, a no ser que hagamos un desvío, si es un cauce pequeño, un río de poco volumen, bueno, tal vez, pero las empresas siempre prefieren trabajar en épocas secas, ¿no? En época, o sea, en meses que llueve menos, ¿no? O llueve poco. ¿Se entendió? Otra pregunta. La próxima clase vamos a seguir, ¿no? La próxima clase ya es más hablar directamente de los materiales para las capas del pavimento, ¿no? Hasta aquí todo es terraplén, terraplén y terraplén. Ya un poco algunos materiales de la capa para capa base, subbase, etcétera, ¿no? Aquí hemos dicho, ¿no? Las capas del pavimento, los yacimientos. De aquí vamos a sacar materiales para la capa de subbase, que puede ser un ripio natural, un prechancado me sirve. Para capa base necesito ya triturar más la piedra, ¿ya? Como se ha visto acá, ahí, ¿eh? Ya agregado grueso. Este es agregado fino que sale, ¿no? Si no sale en granulometría, vamos a utilizar una planta estabilizadora donde botemos agregado grueso y agregado fino y se regula la salida y ahí se mezcla, ¿no? 60%, 70% de grueso con 30% de fino y ahí posiblemente obtenemos la granulometría. Si no, variamos, ¿no? 75 de grueso, 25 de fino o 65 de grueso y 35 de fino, de acuerdo a las dosificaciones hechas en laboratorio. Por eso les decía, todo lo que hacemos en laboratorio de suelo, de asfaltos, de hormigones, después tenemos que hacerlo ya en escala real, en campo, ¿no? Otra pregunta. El ensayo del CBR es siempre importante para todos los materiales, para todo. Con este vamos a definir, vamos a hallar los coeficientes de aporte estructural, cuánto aporta una subrasante mejorada, cuánto aporta una subbase de ripio natural, cuánto aporta una capa base de piedra triturada, ¿ya? Entonces el ensayo CBR es fundamental para nosotros. En base al CBR podemos determinar el módulo de resiliencia de cada uno de los materiales.
y los vamos a utilizar en los abacos para dimensionar los espesores de las capas del pavimento. Bueno, jóvenes, quiero escuchar algunos comentarios. ¿Qué les ha parecido la presentación? ¿Se entiende? ¿Se nota? ¿Algo que les llamó la atención? Participen, por favor, ¿eh? La idea es esa. Hagan de cuenta que estamos en una carretera real, ¿no? Estamos en campo. Bueno, nada, jóvenes. Bien, chica. Cuando iba a mis proyectos de carreteras en otros países jóvenes, siempre encontraba algún pasante, algún alumno ya haciendo su tesis, su trabajo final de grado o algo, ¿no? Y me sentaba yo con él o con ellos, o alguna alumna también ya egresada, y hacen un montón de preguntas, ¿no? Y muchas cosas aprendía yo de ellos también, ¿no? Porque están en el sitio de obra, ¿no? Están en el día a día. Entonces, pero en todas partes preguntan. Solo ustedes son los alumnos que casi que no preguntan, jóvenes. No participan, muy poco. Bueno, espero que vayamos mejorando en las otras clases, ¿no? No los voy a cansar. Por ahora les dejo esta curiosidad. Hemos construido hasta el terraplén. La otra clase ya vamos a ver las capas del pavimento, que es lo que más nos interesa, ¿eh? Si no hay comentarios, entonces, gracias a todos jóvenes. Que tengan buenas noches.